Amigas y amigos de la República, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fuerte y Claro. Hoy, martes 3 de febrero. Hoy tenemos que empezar, vamos a hablar un poco de un caso que me toca directamente y creo que a todas nosotras en este equipo, que somos principalmente periodistas, pero además que somos en su mayoría mujeres. Y se trata de algo que está relacionado con el caso de la denuncia hecha a tres jugadores de fútbol peruano que pertenecían al equipo Alianza Lima. Vamos a empezar hablando sobre una situación de acoso y hostigamiento que tiene como protagonista a una colega periodista, Stephanie Medina. Stephanie ha hecho, de la misma manera en la que hemos hecho nosotros, seguimiento del caso desde el inicio, ha incluso tenido una entrevista con el abogado, ha estado compartiendo en redes sociales, porque se trata de un caso de interés público nacional, ha estado compartiendo actualizaciones sobre el caso. Ella ha hecho algo que no es la primera ni la última persona que lo hará y que además no partió de ella, ya se venía manejando con esta nomenclatura el caso. Puso en redes sociales caso Alianza Lima, dos puntos, y empieza a hablar, a compartir información sobre algo relacionado con esta denuncia de violación. ¿Por qué se utiliza esta etiqueta de caso Alianza Lima? Es evidente, porque los tres denunciados pertenecían al club de fútbol Alianza Lima y porque en el momento en el que ocurrieron los hechos que forman parte de la denuncia, ellos estaban en la pretemporada de Alianza Lima en Montevideo, Uruguay. Es una manera, además, que se utiliza en cualquier tipo de divulgación de información periodística, así como hablamos del Chifagate, así como hablamos del caso Rolex, son nomenclaturas que se terminan aplicando para poder hablar en lenguaje común y para que las personas puedan entender, ¿no? Rápidamente de qué estamos hablando, un caso. Además, en este caso, está involucrado el club, tiene mucho que ver, no porque ellos estén siendo acusados, sino porque aún estamos a la espera de las acciones que va a tener el club y qué política va a aplicar a medida que avance el caso y se vayan determinando acciones o no. Hasta el momento, los tres jugadores han sido separados, pero por faltas que tienen que ver con algo meramente institucional, con el reglamento interino del club, que señala que ellos no pueden hacer ingresar a personas ajenas al deporte durante la concentración. Ellos estaban concentrados y bebieron alcohol y estuvieron con chicas. Eso está comprobado. Por esos hechos, el club los ha separado. Aún nos queda esperar cuál va a ser la actitud que van a tomar los dirigentes y el club como institución a medida que vayan avanzando las investigaciones y a medida que se vayan determinando posibles responsabilidades. Evidentemente, el club tiene mucho que ver aquí. Pero ¿qué es lo que ha recibido Stephanie? Vamos a ver algunas de las imágenes así aleatorias que han aparecido en los últimos días como amenazas directas, no solamente hacia ella, sino hacia toda su familia. Esto es lo que Stephanie se despierta todos los días y se encuentra en redes sociales. Una forma de violencia directa en el que la tildan de todo, porque además evidentemente la violencia que se ejerce contra mujeres periodistas siempre tiene un tinte distinto en el que se las acusa, todo está orientado hacia sexualizarlas, hacia acusarlas de PU, ya saben qué más, o de manera machista mandarlas hacia la cocina. Acá vemos algunas, ¿no? Voy a tratar de evitar las palabras groseras, pero creo que es necesario poner en contexto de lo que estamos hablando, porque esto, señores, es violencia. Dice, vamos a ir por tus padres, tic-tac, como una amenaza de que el tiempo está corriendo. La siguiente, esta hija de, recibirá cartas del club y un escarmiento si la cruzamos, un poco de identidad de género para que se quede sin lengua la próxima vez. Bueno, acá otro insulto, calla. Y la siguiente que dice, a mi edad con la cantidad de amenazas de tribunales, la más tranqui es la... No, no leo muy bien, perdón, chicas. A ver. A mi edad, con todo lo caminado, que me amenacen con tribunales es la más tranqui de las amenazas que he recibido. No se metan con Alianza Lima. Vamos a ver una siguiente claqueta que tenemos por aquí.
lo que les decía. Insultos con un corte y un tinte claramente machista que dice, después se molestan cuando las mandan a cocinar. Estamos hablando de una mujer periodista profesional que además ha revelado no solo este, sino muchos campos en el ámbito político. Luego, una mujer, aparentemente, no sabemos si puede ser un usuario que se hace pasar como mujer, dice, el club seguramente no. Cuando ella pone caso Alianza Lima y da información del caso, recibe una respuesta que dice, a la cocina o un acto sexual. Y la siguiente, caso mujer sin cerebro que se victimiza cuando y busca seguidores porque no tiene otra cosa que hacer, como si ella fuera la única persona, no solo mujer, sino periodista que está hablando de este tema. Y el otro que le dice, burra de estudia la responsabilidad penal, es personal, no donde has trabajado. Club, demanden a esta Y una de las personas que ha estado incentivando todo esto, que es la que le escribe aquí a la derecha, cuyo usuario es Wallo, y que además es una persona que tiene alcance público y que ha difundido una serie de información y amenazas directas y explícitas en contra de Stephanie. A ver si podemos abrir ese que no lo llego a leer, porfis. Dice, las únicas limitaciones que tengo se llaman principios, periodista. Te lo dije por interno cuando me escribiste a pedirme información de la persona que te contrata. Es alguien con quien no me interesa colaborar por gallina irresponsable y irrespetuosa. Ignoras ese detalle intencionalmente, seguramente. Ahora sí me queda claro que lo tuyo no es casual, producto de la ignorancia, sino es totalmente consciente del amarillismo que vendes. Punto final que cobro por publicidad. No te metas con Alianza Lima, punto. Pero hay además con Wallo una interacción en la que se está configurando una amenaza que bien podría caber dentro de lo que establece el Código Penal como hostigamiento, acoso y amenazas directas. Aquí está la interacción. Pónganmela en grande porfis para leerlo. Stephanie le contesta a este usuario y le dice, ya que Wallo tiene restricciones que impiden el curso natural de una conversación, procedo a responder. Los falsos dilemas no aportan. La mención al club se da como contexto porque son jugadores en concentración, pero no implica responsabilidad institucional. Y acá le pone, y si me das información tú o cualquiera, no tengo ningún inconveniente en escribir. Buscar información es parte de mi trabajo. En este caso no la tenías, así que seguí por otro lado. Interesante tu advertencia. Hay una, acá está, acá está, acá está. Esta es la que quería llegar. Aquí un usuario le pregunta, ¿advertencia o amenaza? Conociendo al personaje, va más por la segunda. Igual le dice, me encanta que lo tengan claro, seguimos. Y lo que Stephanie ha respondido como una profesional es, dado que se reconoce el carácter intimidatorio del mensaje, procederé a activar los mecanismos correspondientes. El ataque o amedrentamiento a periodistas por su trabajo no es aceptable en ninguna circunstancia. Yo conozco también de primera mano la manera en la que reacciona, sobre todo usuarios masculinos, cuando hablas en redes sociales de violencia sexual, pero en particular en este caso que tiene un tinte deportivo. Esa mística o ese espíritu de cuerpo que se hace en torno a jugadores, a hombres señalados por delitos bastante graves y en los que, lejos de exigir sanciones o por lo menos una investigación prudente, profunda y correcta, de una sola instancia deciden proteger, decir, no te metas con Alianza Lima, aquí no pasó nada. Yo recuerdo cuando salió un clip de uno de estos programas de aquí, de Fuerte y Claro, salió un clip en el que hacíamos una mención hacia los otros dos jugadores que estaban siendo mencionados en el parte policial inicial de la denunciante. Ella ahí mencionó a otros dos jugadores de Alianza Lima que habían llegado. Cuando hizo ampliación de la denuncia en fiscalía, ella señala que estos otros dos jugadores simplemente llegaron y se fueron rápidamente. Pero por el solo hecho de compartir una información periodística relevante, que además es de carácter público, porque el atestado policial ya estaba en diversas plataformas, entonces inmediatamente a la que empezaron a escribir y amenazar fue a mí también, haciendo espíritu de cuerpo de Alianza Lima. Aquí el problema es que se está protegiendo, se está evitando que se hable, se está tratando de silenciar, de amedrentar, de intimidar, de amenazar a periodistas
mujeres y hombres, porque también lo han hecho con periodistas masculinos que han hablado del caso, pero como les decía, en el caso de las mujeres tiene un tinte sexista, machista y mucho más intimidatorio y amenazante. Han hablado de Stephanie en términos sumamente despectivos, sexualizantes. Han hablado además de sus padres y algo muy grave, y es que se ha compartido información personal de la periodista. Y esto, quienes lo hacen, pueden estar incurriendo en un delito. Es importante además recordar la reacción inicial que tuvieron los jugadores. Yo me acuerdo, cuando contamos el caso, al día siguiente, no, es más, ese mismo día, el mismo día que explotó el caso, ¿recuerdan cómo reaccionó parte de la hinchada? Estaban indignadísimos, estaban molestos con los jugadores, estaban indignados de que el nombre del club estuviera haciendo noticia internacional por un motivo tan vergonzoso. Estaban indignados de que con los recursos del club hubieran viajado para estar supuestamente concentrados, supuestamente entrenando, y en realidad estuvieran sucediendo este tipo de hechos. Esa fue la reacción inicial, que incluso derivó en actos de violencia que no felicitamos de lo que pasó después y que fue una falla clara en la seguridad del club. Pero ¿qué pasó? Parte de la barra ingresó al estadio donde estaban entrenando los jugadores y hubo violencia hacia ellos. ¿Por qué? Porque estaban indignados. Inicialmente esta fue la reacción. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasa ahora con los jugadores que pretenden que esto nunca pasó y que quieren pasarlo por agua tibia? De este tema se va a seguir hablando y se tiene que seguir hablando. Lamentablemente, los jugadores estaban en pretemporada trabajando para el Club Alianza Lima cuando los hechos sucedieron. Por ende, es un actor indirecto quizás, pero que está involucrado en la investigación y a quien se va a tener que seguir mencionando. ¿Por qué la reacción de los hombres no es más bien esta, la inicial que tuvieron y que de hecho aplaudimos? Decir, oye, qué bien, y ojalá que fuese siempre esta la reacción, la que se indigna, la que dice no lo puedo creer, la que dice estamos hartos, ¿cómo puede ser que un jugador incurra en unos actos tan deleznables, tan vergonzosos? No permitimos la violencia, no queremos jugadores así en el club. ¿Y qué pasó ahora? ¿Qué cambió? ¿Por qué es que hay usuarios en redes sociales que se han volcado hacia la violencia contra quienes siguen y seguirán y seguiremos alzando la voz sobre esto y seguiremos directamente en la investigación que está en curso y que tiene para rato? ¿Por qué es que la reacción entonces ahora es hacer de espíritu de cuerpo proteccionismo y más bien atacar al mensajero, a la mujer que está trabajando y que está investigando el caso? Para poder hablar un poco más sobre esto que viene sucediendo y para poder escuchar que ella nos cuente en primera persona, tenemos ya en conexión a Stephanie. Cuéntenme por favor, chicas, si la tenemos conectada. Stephanie, hola Stephanie, ¿cómo estás? Todavía no está Stephanie, ya, ok. Stephanie se está conectando en breves minutos, pero lo que queremos hablar con ella es sobre todo sobre el aspecto legal. Porque yo les voy a decir algo. Esto tiene un claro objetivo, que no es solamente contra Stephanie. Evidentemente, Stephanie ha sido el blanco de esta serie de ataques porque ella es una periodista que tiene mucha exposición en redes sociales y porque estas personas han encontrado, evidentemente, en una persona que también tiene exposición en redes sociales, que es un streamer y que goza de cierta popularidad con las personas del club, han encontrado respaldo, manada, de manera grupal y colectiva, un espacio para amenazarla, para amedrentarla. Ayer, en uno de sus espacios de streaming, de hecho, este creador de contenido, Walo, compartió información privada de Stephanie, algo que él sabe perfectamente que no puede hacer y que podría estar incurriendo en un delito. No solamente eso, sino como les mostramos una serie de interacciones anteriores en las que se ufana, se enorgullece de que un usuario le diga a Stephanie, yo no creo que esto sea una advertencia, yo creo que es una amenaza. Y él dice, me parece perfecto que lo tengan claro. Estos son los referentes que debería tener el club en este momento para hablar de un caso tan serio y delicado.
se entiende, por supuesto que se entiende que hay que separar la responsabilidad que puedan o no tener los implicados en el caso del club. Creo que eso está claro. Creo que aquí nadie está atacando o está poniendo en tela de juicio al club, porque se está hablando de las acciones individuales de tres personas, acciones que además en el ámbito penal se van a tener que establecer responsabilidades individuales. Pero el tema sí atañe a Alianza Lima y sí nos importa saber cómo es que va a responder Alianza Lima ante esta violencia. Lo que estamos viendo ahorita ya es cómo responden algunos de los hinchas de Alianza, no todos, porque también, y hay que decirlo, han habido hinchas muy molestos, muy indignados con la situación y que no han estado de acuerdo, ni están de acuerdo con lo que sucedió, pero tampoco con la manera en la que se está amenazando a periodistas, ya lo dije, femeninas y masculinos, que se atreven a hablar del caso, que se atreven a hablar del tema. Aquí hay responsabilidades que pueden escalar al ámbito penal, porque no es cualquier cosa, hay mucha gente que no lo tiene claro, pero no es cualquier cosa amenazar a alguien a través de las redes sociales. Te puedes sentir muy protegido en tu usuario Pepito 123, pero si yo de verdad quiero escalar el caso a lo penal, puedo averiguar de dónde salió esa amenaza que efectivamente la tiene que haber escrito un ser humano, y esto también puede hacer que incurras en responsabilidades penales. Es un delito. Tenemos entendido que además lo que Stephanie señaló a través de un tuit es que ella ya estaba pidiendo medidas de protección porque esto es algo que no se debe tomar a la ligera. Yo tampoco me tomo a la ligera cuando alguien cree que es gracioso y que es muy fácil deslizar una amenaza cuando además involucra a tus familiares, porque eso es otro nivel de indignación, ¿no? Cuando se meten contigo es una cosa que ya molesta y francamente asusta bastante, pero cuando se meten con tu familia, cuando como en el caso de Stephanie amenazan que van a ir a golpear a sus papás, que son personas mayores, evidentemente lo que ella tiene que hacer es recurrir a la autoridad y avisarle que esto está pasando para pedir garantías y protecciones para su vida. Quienes además ya deberían haberse pronunciado, vamos a preguntarle a Stephanie si es que se han logrado comunicar con ella, son número uno, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y número dos, todos los gremios de prensa, que en teoría protegen a las y los periodistas de este tipo de ataques. Yo tenía, ya estamos en unos segundos con Stephanie, pero yo tenía por acá un dato. En el 2024, la Asociación Nacional de Periodistas registró 392 agresiones y en el 2025, el año pasado, la cifra se incrementó a 458 agresiones a periodistas. Algo que además en el ámbito ahorita electoral, en el momento electoral en el que nos encontramos, es algo que va a incrementarse. Sabemos que va a suceder, que muchas veces se ataca al mensajero y es algo que no podemos permitir. Ya tenemos conectada a Stephanie Medina, hola Stephanie, ¿cómo estás, querida? Muy buenas tardes. Hola Manuela, ¿qué tal? Qué gusto verte de forma virtual, o que sea. Bien, Stephanie, contaba yo un poco, Stephanie es colega, ella trabaja actualmente para Willax, pero se ha dado un tiempo para estar aquí para hablar de un tema que es bastante serio, Stephanie, es la serie de amenazas, hostigamiento y exposición de tu data personal que se está dando en redes sociales solo por usar una nomenclatura. Ujú. Sí, ¿qué tal? Qué gusto, Manuela, ¿cómo estás? Y qué gusto con tu audiencia. Primero agradecer a Contracorriente y a Willax por haberme dado la autorización de poder salir contigo. Y esto precisamente es producto de un trabajo que hemos realizado para el programa Contracorriente, que conduce Gusto Sorday, y sobre la cobertura del caso de la denuncia de esta ciudadana argentina contra el señor Carlos Zambrano, el señor Trauco y el señor Sergio Peña en relación a esta concentración que se dio luego de un encuentro con el con el equipo de fútbol de Alianza Lima, ¿no? Y es Claro, precisamente,
dentro de la cobertura que se estaba realizando en el caso el día sábado, se supo de que se realizó un allanamiento en Argentina a la casa de Dana, quien habría sido, según la tesis fiscal, la instigadora en este caso, y que llevó a la víctima conocida solo por el nombre de Sol, y que es el nombre que vamos a tener a pesar de que tenemos más acceso por un tema de protección a la víctima, que llevó al hotel donde estaba la concentración de este equipo de fútbol, y se dieron los hechos que todos ya conocemos, que terminaron con una denuncia de violación contra los tres. Claro, cuando tú compartes esta información, que además vienes compartiendo desde el inicio, no solo en redes sociales, sino como has señalado, de manera profesional en el ejercicio de tu trabajo, cuando tú compartes esta información, utilizas una etiqueta que no, creo que no fue creada por ti, sino que ya existe desde que se supo el caso, ¿no? Sobre el caso Ujú. Alianza Lima, dos puntos, actualización de la data. Es algo muy común pero que aparentemente una serie de usuarios ha encontrado en ti una manera de desfogar la ira que les genera que el nombre del club esté asociado con la denuncia. Lamentablemente lo está, porque como decía, los hechos ocurrieron cuando los jugadores estaban en pretemporada para el Club Alianza Lima. Exacto, exacto. Acá, o sea, mi decisión de hablar es porque la intimidación que se ha realizado es le puede pasar a cualquier periodista que esté cubriendo este caso, que efectivamente también les ha pasado, pero en menor escala a otros colegas, ¿no? La crítica al trabajo periodístico a mí me parece que es súper legítima. Yo suelo publicar mi trabajo en redes para que sea visibilizado, y precisamente justo producto de esa cobertura un usuario me dijo, oye, pero no titules caso Alianza Lima, ¿qué tal? Y yo le dije, bueno, entiendo la sensibilidad del fútbol, pero voy a considerarlo para mis siguientes publicaciones, ¿no? Pero sucedió también que, como yo decía, la crítica es legítima, pero las amenazas y la difusión de datos personales no lo es, ¿no? Cuando una cobertura periodística genera amenazas, el problema no es la noticia, sino es la reacción violenta que lamentablemente ha sucedido en este caso, y ha sucedido a raíz de que hubo mensajes públicos que incentivaron el hostigamiento, en este caso digo, a mi persona, y eso está evidentemente documentado, ¿no? Es una persona que tiene alto alcance en redes en relación con los hinchas de este equipo, y es el impacto que ha generado a raíz de los mensajes irresponsables cuando viene efectivamente de una cuenta con alcance, ¿no? Que es lo que ha sucedido en esta situación, ¿no? Que es que las palabras tienen consecuencias, y en este caso esta cuenta con alcance se replicó en distintos ataques, animaciones con inteligencia artificial de mi persona, una crítica, ni siquiera una crítica, ¿no? Agresiones, insultos, misoginia y de todo, ¿no? En Brutal. realidad que me ha llevado a, por ejemplo, yo no lo sabía, pero la Asociación Nacional de Periodistas me informó de que los periodistas tenemos protección porque nosotros, defendemos derechos. Entonces, yo como periodista, tú como periodista, defendemos el derecho a la ciudadanía a estar informado. Entonces, al yo informar, estoy difundiendo un derecho. Entonces, como la de una difusora de este derecho, se me ha dado una protección. El hostigamiento en digital ha sido brutal, como tú lo dices, pero yo creo que el tema de esta denuncia no puede ser excusa, o el fútbol no puede ser excusa para justificar este tipo de violencia, o que se pida también que no se mencione el equipo, pero lamentablemente sucedió en una concentración de Alianza Lima, y los futbolistas hasta hoy no se les ha restringido el contrato, ¿no? Y siguen siendo formando el equipo. Nosotros en Contracorriente hemos difundido dos reportajes hasta el momento del tema, y continuamos en el caso, ¿no? Continuamos en el caso, y se van a seguir dando actualizaciones. Creo que es muy importante sentar precedentes, además, Stephanie, porque los periodistas, pero sobre todo las periodistas, estamos acostumbradas o hemos de alguna manera normalizado que cuando hablamos de cualquier tipo de violencia o hacemos algún tipo de denuncia y a alguien no le sienta bien o a alguien no le conviene que esta información se sepa, recibimos una serie de ataques que son violentos y que hay que ponerle la etiqueta de lo que son violencia. En tu caso, además, se trata de amenazas explícitas de las que hay registro y documentación, sobre todo porque se ejercen por una persona que tiene nombre y apellido y que tiene mucho alcance, ¿no? Entonces, creo que es importante que este tema escale a el plano legal
dentro de la medida de lo posible, porque se tiene que entender que cualquier persona no puede creerse en la libertad de sentarse en su computadora y empezar a insultarte, ya, que diga lo que quiera, pero a difundir información privada de tu domicilio, tu teléfono personal, amenazar a tus padres, ahí está incurriendo en un delito. Exacto. Ahora, el tema es que lo que yo sí quiero que quede claro es que el hecho de informar no es atacar a una institución, ¿no? No es atacar a un equipo de fútbol, es nombrar hechos, no es tomar partido por ningún equipo. Nombrar hechos es parte del trabajo de cualquier periodista. Y el rigor que uno puede tener en el momento de informar no es negociable así uno esté amenazado, así uno esté bajo presión. Y evidentemente las amenazas no son parte del debate, ¿no? Las amenazas deben ser sancionadas, deben ser erradicadas y se debe sancionar definitivamente a los instigadores, ¿no? Como digo, me pasa a mí, pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y en mi condición Quiera. de, no quiero sacar la carta mujer, pero lamentablemente en este caso al ser periodista y al ser mujer se me ha mandado a cocinar, se han utilizado temas de misoginia, se ha utilizado mi cuerpo para hacer imágenes con inteligencia artificial, se me ha dicho que se me va a cortar la lengua Sí. para ver por dónde va el tema del género. Entonces, es un tema tenaz, ¿no? Es un tema tenaz, pero en el tema de la cobertura he recibido evidentemente el apoyo de mi canal y yo creo que investigar no se puede convertir en una actividad de riesgo, ¿no? Y soy yo Claro. hoy día y puede ser cualquier periodista que efectivamente lo fue, ¿no? También hay ataques contra Sergio Sanabria de RPP y contra Alonso Ramos también de ATV en menor escala, ¿no? Evidentemente, También los pero han hecho contra Kevin Pacheco, contra Diego Rebagliati, es decir, ha habido una respuesta colectiva que no quiere que mencionen a Alianza Lima cuando mencionan esta denuncia. Lamentablemente, la cobertura va a seguir haciendo que esté involucrado el nombre del club por dos motivos. Uno, porque los hechos, lo hemos repetido y lo repetiremos hasta el cansancio, porque es lo objetivo. Los hechos ocurrieron mientras estaban trabajando para esta institución, por lo tanto está involucrada en la investigación. Y lo segundo, porque también va a ser importante ver la respuesta que va a tener el club a medida que se desarrollen las investigaciones. Pero ojo, porque yo que he visto las reacciones en redes hacia los periodistas masculinos, no, sí he notado un tinte muy distinto, muy violento y muy sexualizante de la manera en la que se dirigen hacia ti. Es diferenciado. sí, sí, evidentemente. Creo que soy la única mujer que le está dando cobertura al caso. Y valga verdad, yo no soy periodista deportiva, yo no tengo la especialización en deportes, yo soy periodista de investigación y el tratamiento periodístico que se le da a este caso es, como tú bien sabrás, hemos compartido una maestría en estudios de género, ambas tenemos especializaciones relacionadas con este caso y el tratamiento periodístico que se le da a este caso es una víctima ha denunciado a 3 personas por violación. Y esto se ha dado en un entorno de que estos señores pertenecen a un equipo de fútbol, sí. Entonces, yo creo que ese es el tratamiento periodístico que se le da a una víctima que ha denunciado a 3 sujetos por violación. Y en la medida de uno que acceda a la información, se va a seguir dando contexto y el contexto es que se dio en una concentración de este equipo, ¿no? Esto no quiere decir que yo sea hincha de otro equipo, aunque en realidad yo, para ser sincera, no soy adepta al fútbol. Entonces, por eso ahí lo que yo Nada que comentaba ver. era, entiendo la sensibilidad, voy a ser cuidadosa para la próxima vez que yo chambee este caso, pero esto no quiere decir que me difundan los datos personales. El tema ahora, otros dicen, ah, sí, aprendiste la lección, no es eso. O sea, un periodista tiene el derecho a informar y en todo caso yo no he incurrido en error al mencionar el equipo de fútbol, porque es el equipo de fútbol el que ha estado involucrado, ¿no? Por Entonces, supuesto. bueno, claro, o sea, no, la responsabilidad institucional del equipo Alianza Lima se tiene que ver porque ha habido una cobertura. Estos chicos están trabajando para un equipo. Son actualmente, así como tú trabajas para tu canal y yo trabajo para el mío, somos trabajadores evidentemente, ellos son responsables de sus acciones si se está siguiendo un curso penal y ese es el curso que se va a seguir, ¿no? El curso penal de las investigaciones que se están dando bien en Montevideo, bien en Argentina. No, y esa es la cobertura Claro. que le estamos dando. Stephanie, ya escalando a las autoridades, ¿tú has logrado tocar la puerta de alguna de estas para solicitar algún tipo de garantía, protección para tu vida o por lo menos para dar cuenta de que esto viene sucediendo en tu contra?
Y como lo dije, la Asociación Nacional, el informe, hay tres asociaciones que te cubren, ¿no? Como periodista, IPIS, Consejo de Prensa y Asociación Nacional de Periodistas, ¿no? Esta Ujú. Asociación Nacional de Periodistas me dio el contacto del Ministerio de Justicia, que es el que es lo que sucede, lo que te contaba, ¿no? Que me informaban que, oye, se me pueden dar las garantías por el tema del derecho que yo estoy defendiendo Informar. al estar informado, efectivamente se me ha dado. Se tiene que uno por estrategia, o sea, como periodista de investigación ya tengo el conocimiento de cómo tratar o cómo cuidarme en estos casos, ¿no? Igual se han pedido las garantías del caso, se me ha asistido por parte del Ministerio de Justicia y también se ha informado, ¿no? A quienes se debe informar. Creo que también es importante porque, a ver, no se trata de tres usuarios que tienen un nombre falso, ¿no? Estamos hablando de alguien que además lo ha hecho en un espacio frente a una cámara prendida, ¿no? En un streaming, y eso ya también le da otro tipo de corte a la amenaza. Creo que Ujú. las dos son igual de graves, pero es muy delicado que alguien en un streaming frente a millones de personas comparta información sensible tuya, información de carácter personal. Claro, el tema no es la crítica, como lo dije, ¿no? O sea, uno tiene la total libertad de criticar mi trabajo. Yo suelo responder porque hay muchas personas que hablan por desconocimiento sobre el tipo de proceso, ¿no? Por ejemplo, una persona me dijo, ay, qué casualidad que no hayas tocado, que recién hablas de fútbol, ¿no? Y yo, bueno, hablo de fútbol porque hay un caso de violación en el cual yo he accedido a información. O sea, uno como periodista de investigación, si me tocó tener la suerte de tener contactos en Argentina y poder confirmar la denuncia y poder hacer la verificación y poder tejer y hacer el hilo de filigrana que me lleva a averiguar más datos y por eso yo he decidido publicarse eso, porque he tenido Claro, acceso a información. Entonces, qué raro, pero ¿por qué no hablas de otro equipo? Y yo, bueno, porque en este caso es el hecho, no es está de este involucrado caso que otro me ha equipo. tocado, ¿no? Yo hago periodismo político, en realidad, periodismo De la político, misma social. manera en que cuando el caso involucraba a Andy Polo y que es un sentenciado por Ujú. violencia física en Estados Unidos, se mencionó al Exacto. otro club universitario de deportes. O sea, es la información y es el derecho de la persona, tanto de darla a conocer en el ejercicio de su labor, como de la otra de recibirla. Claro, o sea, el tema de difusión de, por ejemplo, o sea, muchos confunden con el tema de comunicar en esta época el streaming, de redes sociales, muchos confunden el hecho de comunicar con ser periodista. O sea, tú el hecho de que tú comuniques eso no te hace periodista, ni te da ninguna, te puede dar tribuna, pero no te da el poder de ponerte al mismo nivel de un periodista. Entonces nosotros tenemos un distinto tratamiento de la información y el hecho de que una persona que comunique cuenta con alta visibilidad amplifica la conducta que incita, ¿no? Claro, Eso es lo por que ha supuesto. sucedido en este caso, ¿no? Entonces normaliza el ataque, es una persona que ya ha tenido antecedentes, es una persona que el día de ayer en una transmisión en Kika ha puesto mi número de celular. Entonces, esto conlleva a que continúe el tema de ataque, ¿no? Entonces, puede haber de casualidad o propósito, pero no se trata de la intención, sino se trata del impacto que ocasionan las acciones de una persona con alcance, ¿no? Entonces, eso es incitar El al hecho. acoso que es lo que Sí. ha sucedido y que en realidad no debería repetirse. No, no porque no nos lleva a ningún nivel de debate y además perpetúa la violencia. Stephanie, te Ujú. agradecemos mucho haberte tomado el tiempo, de verdad, lamento mucho que estés atravesando por esto. Espero que puedas cesar pronto, sobre todo desde las personas que lo están incitando y que se sepa que esto puede tener consecuencias, que se puedan sentar precedentes importantes a que no cualquiera puede destilar violencia y sobre todo lo que tú mencionabas, ¿no? Una cosa, criticar el trabajo, ok, pero la difusión de data personal con una incitación a la violencia, que no es permisible bajo ninguna circunstancia. Así es, y que se sepa que las palabras tienen consecuencias, ¿no? Y que eso es lo que ha sucedido en mi caso. Así es. Así es. Stephanie, muchas gracias por conectarte y seguiremos pendientes de tus actualizaciones del caso. Gracias, hasta luego. Bien, bueno, entonces, así como lo mencionaba Stephanie, también es que nos ha pasado a todas. Creo que todas las mujeres periodistas hemos estado en ese lugar y las que hemos seguido este caso, y no solo este, sino muchos otros más que involucran violencia, muchas veces somos el centro de violencia, de acoso, de hostigamiento, y como bien decía Stephanie, una cosa es chantarte
las críticas de un usuario que tiene un huevito de foto de perfil y tú dices, bueno, ya quién será. Pero otra cosa es cuando una persona con nombre, apellido y antecedentes que tiene previas denuncias relacionadas a materia de violencia incita hacia el acoso y el hostigamiento en tu contra. Bueno, vamos a pasar rápidamente al siguiente tema porque francamente yo ya no sé cómo informar sobre estos casos que son desgarradores y que siguen sucediendo en nuestro país con la benevolencia, con el silencio absoluto de las autoridades. Esta vez tenemos que dar cuenta de un caso de una niña de 10 años, escuche bien la edad, 10 años, que está embarazada en un hospital de Arequipa esperando, porque llevan un tiempo peloteándola, no saben qué hacer con ella. Una niña de 10 años que está embarazada producto del abuso sexual sistemático de su padre. Su padre, tengo aquí el nombre, Roiner Pilco Guanawire, ya fue detenido en Ocoña, Camaná, en Arequipa, acusado de haber abusado sexualmente de sus dos hijas. Esta niña, que tiene 10 años y que producto del abuso sexual sistemático está embarazada, y su menor hermana de tan solo 8 años. El padre de las menores es su perpetrador, el abusador que en este momento ha destruido la vida a ambas infancias. Él ya ha recibido 9 meses de prisión preventiva mientras esperemos la investigación avance de manera eficaz y se pueda determinar para él una pena perpetua por el abuso sexual cometido contra dos criaturas. Pero nos preocupa ahora lo que sucede con la niña. Es una niña que tiene 10 años, que está embarazada con alrededor de 22 semanas. No, perdón, tiene más ahorita. Tiene casi 5 meses, 30 semanas de embarazo. Se supo de su embarazo de manera anticipada hace ya algunos meses, hace aproximadamente 2 meses, y es una niña a la que nunca una junta médica le habló sobre sus posibilidades. ¿Por qué? Porque lo avanzada que está su gestación hace que en este momento sea imposible que ella acceda a un derecho del que se le debió haber hablado tan pronto ingresó al hospital. Un derecho que establece la ley para ella, le pese a quien le pese. El derecho al aborto terapéutico, instaurado desde 1924, que establece que cuando la vida de la gestante esté en riesgo, se puede aplicar, se debe aplicar, no solo se puede, se debe aplicar el aborto terapéutico. Una niña de 10 años que llega gestando a un hospital en el que las personas que la atienden deciden que van a hacer lo posible para que ella pueda llevar a término ese embarazo, no es solamente crueldad, es negligencia, porque si a las mujeres adultas nos cuesta muchísimo llevar a término un embarazo, y lo saben todas las mujeres que han dado a luz, que el parto es un proceso sumamente delicado y con complicaciones, imagínense lo que significa para el cuerpo de una niña de 10 años que claramente no está preparado. Las niñas menores de 15 años tienen 5 veces mayor riesgo de preeclampsia y mayor riesgo de morir durante el parto. Este no es el primer caso que se da en el Perú. Hemos estado hablando hace poco de un caso similar en Cajamarca, una niña, una adolescente de 16 años, que también embarazada, producto del abuso sexual de su padrastro, y a la que nunca se le habló sobre la posibilidad de acceder a este derecho. Pero además, es importante porque esta no es información nueva para el Estado peruano. El Estado peruano ya tiene antecedentes en los que las organizaciones internacionales de derechos humanos han determinado que actuó con negligencia y que le negó derechos básicos y fundamentales a las menores de edad a quienes obligó a maternar, en el caso de Mila. En el caso de Camila, por ejemplo, también una niña de 13 años de Apurímac,
a quien el comité, la junta médica que evaluó su caso cuando ella llegó embarazada, producto del abuso sistemático de su padrastro, determinó en Loreto que no le podían dar el acceso al aborto terapéutico, se le negó este derecho y luego, cuando la niña evidentemente tuvo un aborto espontáneo, fue criminalizada y perseguida por la fiscalía. Una niña de 13 años embarazada producto de abuso sexual que estaba siendo investigada por haber tenido un aborto espontáneo. Fue criminalizada y perseguida, se le abrió un expediente. Luego de esto, ¿qué determinó el caso cuando llegó a el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas? Algo muy importante. Este comité estableció que el Perú, que el Estado peruano, violó su derecho a la vida y a la salud y determinó lo siguiente. Ordenó al Estado despenalizar el aborto en todos los casos de embarazo infantil y le recordó que el embarazo infantil es tortura. Esto es un precedente que el Estado peruano tiene claro y que debería aplicar en adelante hacia todos los casos en los que lamentablemente haya niñas que además del trauma, del horror de una violación, tengan que lidiar con un embarazo, porque no están preparadas para ser madres y no deberían ser obligadas a maternar. Tenemos en la línea a Brenda Álvarez, quien es abogada, especialista en materia de género, de justicia verde. Brenda, ¿cómo estás? Hola Manuela, muy buenas tardes. Aquí, bueno, encantada de conversar nuevamente contigo, lamentablemente de temas que siguen siendo reincidentes y problemáticos para nuestro país y sobre todo para las infancias y para las mujeres en el Perú. Sí, es lamentable que tengamos que seguir hablando de esto, Brenda, pero no nos queda otra que ser los espacios que lo abordan, porque esta noticia de la niña embarazada de 10 años en Arequipa no colma ningún titular, no es principal en ningún medio de comunicación y a mí me parece que debería inundar todas las salas de redacción y que nos debería escandalizar que haya una niña de 10 años con un embarazo tan avanzado que ya no queda otra, ya prácticamente ya la han obligado a llevarlo a término, porque según lo que establece su derecho, ya pasó la fecha, digamos, las 22 semanas de gestación en las que podría habérselo aplicado. Explícame un poco sobre eso, cuál sería la situación de esta menor y si es que debió habérsele hablado sobre esta posibilidad, que es un derecho, mucho antes. Sí, en principio estamos frente a un caso, frente a un nuevo caso de omisión e incumplimiento de funciones por parte del Ministerio de Salud y en específico del Hospital de Aplau de Arequipa. Es bien cierto y bien conocido que las niñas, en general víctimas de violencia sexual, llegan con un embarazo un poco avanzado a los servicios de salud, ¿no? Y este es un caso particular en el cual esta niña llegó, si bien a tiempo al servicio de salud para solicitar la interrupción legal del embarazo. Ella llega al hospital de Aplau el día 18 de diciembre del 2025, ¿sí? Y ahí tenía 21 semanas y 5 días. Y allí se le pudo practicar, o sea, hacer todo el procedimiento, hacer la junta médica y poder garantizarle el acceso al aborto terapéutico, que es el derecho que le asista a esa niña. Lamentablemente lo que hizo el hospital es extender el procedimiento, ¿no? Para que se cumplan las 22 semanas y para que la junta médica determine de que ya no se podía practicar ningún tipo de procedimiento porque el embarazo ya había concluido o ya tenía 22 semanas y por tanto el protocolo solo regula, pero ojo, no prohíbe hasta las 22 semanas. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Hospital de Aplau que tiene que investigarse, que dicho sea de paso, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre esta situación en particular, porque el Protocolo Nacional de Aborto Terapéutico te señala que desde que se presenta la solicitud o se conoce la situación de embarazo de riesgo, en la cual la vida o la salud de las niñas, adolescentes o mujeres se presente,
tienes un máximo de 6 días entre la tramitación de la solicitud y la práctica del procedimiento. El plazo de 6 días es un plazo máximo, no es un plazo mínimo. Y en casos, sobre todo, de niños y adolescentes, como bien lo señala la ley que garantiza el interés superior de los niños y las niñas, que es la ley 3466, tienen que ser tratados como casos de emergencia, por lo que el principio de debida diligencia o de protección reforzada para niños, niñas y adolescentes tendría que ser implementado también en el servicio de salud. Era necesario que en este caso el hospital se demorara tantos días para tramitar y garantizar el procedimiento de acceso a aborto terapéutico. No, es absolutamente injustificado y de hecho, si bien el Comité de los Derechos del Niño ha señalado que el someter a gestaciones y maternidades a las niñas, pero todo de violación sexual, constituye tortura, estamos frente a un caso en el que la negligencia de tratamiento del hospital está exponiendo a tortura a esta niña. Y es responsabilidad específica del Hospital de Aplau. Y es responsabilidad del Ministerio de Salud también que pocos esfuerzos han hecho para garantizar que en los hospitales se implemente de manera adecuada el acceso al aborto terapéutico, que es un servicio de salud. Y un servicio de salud además que se activa en un contexto de emergencia. No es cualquier, digamos, servicio de salud, sino es un servicio de salud que se presta en condiciones de emergencia, porque la finalidad es prevenir riesgo, prevenir daño en la salud y la vida. Este, digamos, criterio es poco entendido por el Ministerio de Salud y por los hospitales. Entonces, aquí yo lo que creo es que hay que responsabilizar al Hospital de Aplau por no haber garantizado de manera adecuada el procedimiento y el acceso a este servicio de salud para esta niña. Por supuesto. Y eso es lo que creo que debería ser el centro ahorita de esta denuncia, ¿no? Porque si bien la responsabilidad directa está en el agresor, hay responsabilidades que tienen que señalarse sobre aquellos actores que reciben a una niña de 10 años embarazada y les parece que es oportuno dilatar la conversación sobre su gestación. Habiéndola recibido el 18 de diciembre, esperaron hasta el 9 de enero, cuando claramente sabían que para entonces ya iba a haber pasado las semanas permitidas dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de Salud para aplicar el aborto terapéutico. Y es importante porque además es necesario establecer que esto es una ley, es un derecho, no estamos hablando de algo que se esté pidiendo o que esté en debate. Esto está establecido hace más de 100 años. ¿Cómo puede ser posible que un especialista médico decida pasarle por encima? ¿Quién fiscaliza eso, Brenda? Debería fiscalizarlo su salud. Yo aquí haría un llamado, por ejemplo, a que su salud, o le preguntaría qué es lo que está haciendo su salud para iniciar una investigación en específica en este caso y iniciar y determinar la responsabilidad de quienes han estado a cargo de la gestión de este caso, que debe ser el director del hospital, el jefe del servicio de ginecobstetricia, porque nuevamente lo señalo, el plazo máximo para tramitar una solicitud de aborto terapéutico es 6 días, pero se podría tramitar en un día. Es decir, claro, es si hay situación de riesgo, si hay una emergencia, si es que estamos en una emergencia y frente a una gestación de una niña de 10 años, estamos frente a una emergencia, esto pudo haberse tramitado en el menor tiempo posible si es que se garantizaba el interés superior de la niña. Y eso es algo que es bien importante, que no se logra entender. ¿Qué significa garantizar el interés superior de la niña? Es que las decisiones que los funcionarios, servidores públicos vayan a tomar, no o se tomen siempre en cuenta considerando que va a ser lo mejor para ellas, no que va a ser lo que el procedimiento tiene que cumplir o lo que yo creo o lo que considero, no, es que es lo mejor para ellas. Y eso está señalado en la norma, el propio protocolo o la Guía Técnica Nacional de Acceso al Aborto Terapéutico también lo señala, y aquí hay responsabilidad funcional. Si esta niña y todo el impacto que va a tener esta gestación y este parto
es responsabilidad del Ministerio de Salud, específicamente del Hospital Aplau y también de los médicos que estuvieron a cargo de la gestión de este caso, porque no actuaron de manera adecuada y en cumplimiento de la norma que a ellos les obliga a actuar como un caso de emergencia en este tipo de situaciones. Hemos visto casos absolutamente lamentables donde las niñas en el parto han perdido la vida. Y esta niña está expuesta a esa situación por la ineficiencia, por la negligencia o quién sabe de pronto por una actuación pero muy premeditada del personal de salud de este hospital. Y esto se tendrá que investigar, por supuesto, pero si es que algo le pasa a esta niña, va a ser responsabilidad, ya sea por omisión o por acción, del Hospital de Aplau y de quienes han estado, digamos, a cargo de este caso. ¿Sabes qué es lo lamentable, Manuela? Es que esta niña, por la situación de vulnerabilidad, está a cargo del Estado. Es decir, su representante en ese momento ya se encuentra en un centro de atención residencial y, por lo tanto, ¿quién puede defender los derechos de esta niña? ¿El Estado lo hará? Yo preguntaría si es que el INAVIP va a accionar contra el Ministerio de Salud, va a accionar contra el hospital para defender los derechos de esta niña. Seguramente no. Por eso es que yo hago un poco eco de lo que tú señalas, porque esto es un escándalo. Es un escándalo que nos tiene que mover y que tiene que ocupar no solamente las primeras planas, sino también nos tiene que hacer pensar, y sobre todo el personal de salud, frente a qué estamos haciendo como seres humanos frente a una niña que está enfrentando no solamente una violación sexual por parte de su padre, sino también la condena de asumir el riesgo de perder su vida y de además de tener que asumir una maternidad forzada. Por supuesto. Brenda, estoy indignada, choqueada, conmocionada. Espero que como Justicia Verde puedan hacerle seguimiento al caso. Es lamentable que tengan que ser organizaciones privadas o entidades que dependen un poco de la cooperación internacional a las únicas a las que les interesen este tipo de casos y que luego sean además criminalizadas. Te agradezco mucho por tu tiempo. Muchas gracias, Manuela, y bueno, vamos a estar pendientes de este caso y no tiene que volverse a repetir. Ningún hospital debe de volver a incidir en casos como el de la niña de Arequipa. Muchas gracias. Ha sido Brenda Álvarez, es abogada, especialista, representante de Justicia Verde. Yo la verdad es que no puedo entender qué pasa por la mente de un especialista médico que hizo un juramento ético y profesional de siempre priorizar la vida del paciente cuando le llega una niña de 10 años. Una niña, piense usted en una niña de 10 años cercana que conozca. Es una criatura. ¿Piensan que hay algún tipo de futuro para ese bebé que le están obligando a traer al mundo? ¿Qué va a pasar con esa niña? Es una niña que no solamente tiene que lidiar con el trauma de que la persona que debía de haberla protegido, cuidado, arropado, darle amor, fue la misma que la violentó durante sabe Dios cuánto tiempo y que producto de ese infame abuso, ella carga con un embarazo. Además de la violación, del trauma de la violación, del trauma de la violación de su padre, ahora está siendo obligada a dar a luz si es que sobrevive al parto, porque no es una persona que esté en condiciones de llevar a término un embarazo y de atravesar un parto. ¿Y qué va a pasar luego con esas dos criaturas? ¿Saben lo que está pasando ahorita? Están a la espera hace días de que sea trasladada a Lima. ¿Para qué? Para que llegue a un albergue. ¿Se imaginan la calidad de vida que les espera a esas dos criaturas si es que sobreviven a esto? Eso es a lo que quieren obligarla, que la están obligando, porque el personal médico ha incurrido en una omisión muy grave, que es la de hacerle saber a esta niña que tenía el derecho de acceder a un aborto terapéutico que podría salvar su vida y que podría evitarle un trauma superior y la desgracia de vida, perdónenme, que les espera a esas dos criaturas absolutamente desamparadas. Una niña que en el mundo, en los cortos 10 años de vida que tiene, no ha conocido otra cosa que no sea dolor, violencia, abandono, y a la que la están sometiendo a una vida mucho más terrible aún. Que se sepa y que se hable con nombre y apellido de la institución que tiene responsabilidad en esto.
El Hospital Aplao recibió el 18 de diciembre a una niña embarazada y decidió que, pese a que estaba dentro del rango de lo que instaura el Ministerio de Salud para aplicarle su derecho al aborto terapéutico, 21 semanas y 5 días, iba a aletargar el debate médico, la junta médica, hasta el 9 de enero, cuando evidentemente ya se habían pasado las 22 semanas para poder aplicarle el procedimiento. Eso no es solo crueldad, es omisión que debe tener responsabilidad. Ya es hora de que empecemos también a señalar a las personas que miran para otro lado, sobre todo en establecimientos médicos, cuando llegan niñas embarazadas y cuando luego, ya después de que son obligadas a ser madres, llegan las denuncias penales hacia el Estado señala que sí, les pide perdón, reconoce que tuvo responsabilidad en omisión y luego los casos se siguen repitiendo. ¿Cómo es posible que podamos siquiera pretender llamarnos una sociedad si somos capaces de obligar a una niña de 10 años abusada por su papá a maternar? Quiero cerrar brevemente con un cuadrito que preparó el equipo de este programa Fuerte y Claro de la República, a quien nos indigna este tema, que es el registro anual de nacimientos en niñas, no pondría madres, pero en niñas de 11 a 14 años. Bueno, madres es el término que utiliza el Ministerio de Salud, que es la fuente de este cuadro. Miren la cantidad de niñas de 11 a 14 años que han sido obligadas a maternar. Recordemos que en el Código Penal, para quien se le ocurra decir ahorita, ah, no, pero tú qué sabes, de repente era una niña avanzada, como dicen algunos idiotas, perdonen la palabra. No existe posibilidad de consentimiento o de relación sexual con una persona menor de 14 años. En absolutamente todos los casos que involucren a menores de 14 años, se habla de abuso sexual. No lo digo yo, lo dice el Código Penal. Miren, entonces, la data de niñas que han llegado embarazadas producto de abuso sexual a establecimientos de salud en el rango de 11 a 14 años y que han sido obligadas a maternar. Miren la cifra indignante que está resaltada aquí de la región que tiene el mayor índice de niñas en Loreto. Agrándame por favor el cuadro para poder leerlo. Muchas gracias. En todos los casos, si se dan cuenta, en el 2022, en Lima, 164 niñas, en el 2023, 184 niñas, 2024, 144 niñas. El año pasado, en Lima, 126 niñas de 11 a 14 años fueron obligadas a maternar. Y en solo lo que va de este año, que tiene apenas un mes, 2026, en Lima, 13 niñas han sido obligadas a maternar. Miremos, por favor, la data de Loreto, que es alarmante. En el 2022, 225, 2023, 201, 2024, 152, 2025, 129 y en lo que va del año, 5 niñas obligadas a maternar. En casi todas las regiones del Perú que están viendo en este cuadro, hay cifras indignantes que nos indican que en los establecimientos de salud se está cometiendo negligencia contra niñas que llegan embarazadas producto del abuso sexual, a quienes no se les informa sobre un derecho del que les garantiza la ley desde hace más de 100 años. Si esto no nos indigna, si esta noticia no empieza a rebotar en otros lugares, si hemos normalizado que una niña de 10 años sea abusada y encima tenga que maternar, ojo, eso si es que sobrevive al parto, estamos absolutamente quebrados como sociedad. La menor está actualmente esperando su traslado. Ella fue trasladada desde, ni siquiera son de Arequipa, de Chuquibamba. Fue trasladada hacia el Hospital Honorio Delgado, en el que supuestamente el área de ginecología está atendiéndola, haciéndole seguimiento de qué, no sé. Pero bueno, evidentemente porque ya está establecido que va a tener que llevar este embarazo a término. Como bien lo dijo Brenda, no hay garantías
de que sobreviva al parto. Es un proceso sumamente complicado para el que el cuerpo de una niña de 10 años no está preparado. Y si algo le llega a suceder a esta menor, va a ser responsabilidad directa del Hospital Aplao. Y sería necesario que su salud empiece a poner el foco en esos hospitales que por omisión, por negligencia, quién sabe, quizás de manera intencionada, por una convicción personal, religiosa, moral, qué sé yo, están haciendo caso omiso a lo que establece la ley de protección de los menores, de las menores de edad en este caso. ¿Está pasando? No lo sabemos, aparentemente no. 2 casos tenemos en lo que va del año. 2026 tiene enero y 3 días de febrero. Y les recuerdo que hace nada más una semana estábamos hablando del caso de una niña embarazada de 16 años en Cajamarca que también está esperando en un hospital a que la ayuden a dar a luz, a la que nadie le habló de su derecho al aborto terapéutico. Y ahora la historia se repite, solamente que esta vez la niña tiene solo 10 años. Es necesario que además empecemos a poner la lupa sobre las personas que tienen discursos pro vida, pro familia y pro el bienestar de las infancias, que en realidad están arrojando a estas infancias a una vida fatídica, a una vida en la que solamente se va a prolongar la cadena de abandono, de violencia y de desprotección. Y esos discursos que son los que criminalizan, persiguen y hostigan a los pocos establecimientos médicos como la Maternidad de Lima, en los que todavía de manera objetiva se practica el derecho de las niñas embarazadas que no están preparadas para dar a luz a acceder al aborto terapéutico. Bien, chicas, se nos ha ido volando el tiempo. Con esto ya vamos cerrando. Con esto ya vamos cerrando el programa, lamentablemente. Sí, es indignante, es choqueante, es decir, si a alguien no se le escarapela el cuerpo escuchando estas noticias, entonces creo que ha perdido absolutamente toda su humanidad. Vamos a despedirnos por hoy. Con nosotros será hasta mañana. Vamos a seguir haciendo, valga la redundancia, el seguimiento de estos casos, sobre todo el de la menor de 10 años, la niña, no menor, es una niña de 10 años en Arequipa que está esperando un traslado a Lima, en el que la Defensoría del Pueblo está involucrada y que debería haber actuado de inmediato. Gracias por estar con nosotros aquí. No se olviden de suscribirse, dejarnos sus comentarios, sus compartidos. Con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.